que probar de los dos, ¿viste? Esta es una historia de amor que igual conocéis entre un minero y una mula. Soy trenista de primera en la mina del Sotón y tengo una mula torta que tira más que un benzol. Y si de 10 tiren mucho, esta tira mucho más. No me falta la mi mula más que echar la bulla al pasar. Y si descarrila el tren, la mula mira para atrás, como queriendo decir si yo te podré ayudar. Mas un día yo vi bien que la mula no tiraba. Pregunté a la mi mula que si no iba bien cebada. Ya respondióme la mula con llagrimes los oscuelos. La cebada no la pruebo, la farfalla ni la huelo. Teo manda ya mi oma que escurra más la merienda. Yo te una mula gorda quiero repartir con ella. Y después ya sabéis lo que pasó. Les mules dejaron de trabajar y desaparecieron, los mineros desaparecieron, el carbón desapareció, pero tranquilos que vamos a seguir tragando mierda. Si no llegan los tubos de escape, será la comida. Si no llegan los térmicos, serán los muebles de la casa o los teléfonos móviles. La mierda capitalista ni se crea ni se destruye. Transfórmase. Ya tengo en casa 2 fíes, 4 nietos y un bisnieto. Y todavía hay quien dice que están chupando del tetu. No están chupando del tetu, porque aunque tengan trabajo, hoy en día no te quita de estar fecho un proletario. Hecho un proletario, pero lo que da la risa y es tu ser de los de abajo y dar gracias al de arriba, y dar gracias al de arriba, que con planes de pensiones quieren robar los perres para llenar los bolsones. Y a mí lo único que faen y tócame los calcaños. Ay, no sabéis lo contento que estoy. No sabéis lo contento que estoy. Ahorita. No sabéis lo contento que estoy aquí de venir a echaros este monólogo, porque digamos una cosa, mientras que estoy aquí, no estoy en casa, ni en Chile. Yo no tenía inconveniente ninguno en estar en casa. Yo estaba muy bien con la mujer. Pero, oye, amigo, cuando empezó toda esta última crisis, primero fue una fía, que claro, como la fía de ella, la nieta, quedara al paro, pues entonces la mi fía dejó y el pisín para la Sofía, y entonces ella vino para casa. Pero, oye, amigo, no vino con el marín, porque estaba separada, vino con la pareja que tiene ahora, y no vino con los fíos porque los fíos de ella son mayores, pero vino con los fíos de este nuevo, que son pequeños. Después otra nieta que sí quiso tener un fío, pero tenerlo en sin paisano, y vinieron y 2, y esa vino también para casa, así que cuando me levanto, yo digo la verdad, ya no sé si veo los mis nietos, si son los nietos postizos, si son los nietos políticos, si es el xenru de verdad, si es el xenru de la otra,
aparecen guajes por todas partes, no sé si son vecinos, amigos, hay una guaja que todavía no sé de dónde salió, no sé si será una fantasma o si en verdad estamos todos muertos y somos todos fantasmas, yo qué sé. La única que no cambia es la mujer. Menos mal. Llegóte a la verdad, porque todos los días al acostamos veo que llega, que si no ya no sabía en qué mundo vivía. Así que yo lo que fago es marchar para el Chigre, porque además ya no hay respeto. Porque antes, cago en mi máquina, antes yo era el patriarca. Antes entraba yo para la cocina, estaban los nietos revolviendo. Yo quería ver el parque, entraba y no decía nada más hacía... y callaban todos como afogados. Ahora entro y ya puedes gallitar. Que lo que no levanten el pescuezo de los teléfonos, las tablets y la de mi madre. Así que digo, marcho para el Chigre. Y en el Chigre encuéntrome con los demás, porque estamos todos igual. Manolón, Lin, Pim... y estamos todos allí... Y como no tenemos otra cosa que hacer, estamos en el Chigre todo el día metidos y lo que hacemos es hablar de los recuerdos y recordar viejas glorias. Acuérdaste cuando hicimos aquella barricada de kilómetro, acuérdate de aquella huelgona de 20 días, acuérdate de cuando cortamos la carretera. Y como estamos todos los días repitiendo lo mismo, pues la cosa ya empieza a medrar. Y todo el mundo dice que ya que tuvo una camocha fundándoles comisiones, aunque toda la vida trabajaran agraria. Otros dicen que tuvieron la catedral de Ubiu mangaos allí con los de Duro Felguera, aunque no los vienen nunca. Y hasta hay quien dice que anduvo una temporada en la Sierra Maestra con Fidel y el Che, o que tuvo en París cuando en mayo del 68. Estamos todos. Bueno, todos, menos un siendo Foz Martiello y Marcelo el sindicalista. Sí, Foz Martiello no va mucho por Chigre. Foz Martiello, no sé si lo conocéis, y es un que tiene la ñapla como palantre, como si fuera una foz, así en punta, el cráneo para atrás, y tiene el cuerpín delgado de tal manera que parece el mango de un martillo. Por eso lo llamamos Foz Martiello. Después el de mayor fízose comunista para que la gente pensara que el mote era por sus ideas y no por la yaceria cuerpo que tiene. Entonces Foz Martiello anda por ahí enredando de un día para el otro, porque mira, ya cuando cayó la muria de Berlín aquella, ya quedó tocado. Pero ahora está más tocado porque no se explica cómo fue que aquello del 15 y todo lo que vino después no lo organizaron los comunistas y que parezca que ya han desapareciendo. Dice, somos los que tuvimos siempre en la calle, entonces anda por ahí de una reunión para otra a ver si se lo explica. Y luego Marcelo el sindicalista tampoco paga mucho por el Chigre, porque los sindicalistas ya sabéis cómo son. Marcelo es de ese tipo sindicalista que anda siempre consiguiendo una cocina por aquí, otra cocina por allá. Llega un día, mira qué silla ergonómica conseguí, mira qué lapicerín. Ya sabéis que algunos sindicalistas son muy marujos. Son muy marujos, aunque está la cosa fundiendo, ellos dicen, mira, tengo 5 minutinos más para comer el bocadillo. Y bueno, con esos cosines van tirando. Los demás quedamos en Chigres bafallando y contando lo de siempre. Ay, amigo. Sin embargo, es que ahora ellos da por salir de casa y andar de reivindicación son les mujeres. Al llegar este último 8 de marzo, entraron en el Chigre tocando el chiblato, armando una de la de mi madre, todas vestidas de morado, con unos pantalones apretados, todos apetiguñados, que se les notaba la regaña y los papos del culo, con el pelo pintado de naranja. Entraron cantando 8 de marzo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Miraron para nosotros y dijeron, estamos todo el día de huelga, así que hacemos la comida, a cuidar a los nietos. Y Manuelona, la de Manolina, añadió, y tú ahí limpiate el culo solo, manguá. Las nuestras mujeres, ellas que siempre fueron les de decir, no te metas en líos, ten cuidado, no vayas a la huelga, que vayan los demás, tú queda en casa.
y ahora están adelantándolos por la izquierda. Que ya sabéis que ya por donde ya es legal adelantar. Aunque hay tríos por ahí dedicados a adelantar por la derecha. Sí o no, Manolín está frayado, todos los días quejándose en Chile. Señor, estoy insoportable. Entre la mujer, la filla y la nieta tienenme apolmonado, oye que no aguanto. El otro día la mi nieta Andrea llamóme hortero patriarcal. Pero pues ¿qué lo de ¿qué es eso? Hortero, por come yo hortero siempre fui un poco, pero eso de patriarcal a mí suena la Biblia. ¿Yo patriarca de qué? No. ¿Qué tiempos cuando de la que te insultaban no tenías que andar mirando el diccionario? Ya está hecho de menos que me llame machista, X, por lo menos entendíalo. Sí, diciendo unas cosas muy raras. Además, Andrea, además, viene con un mozo. Tiene un mozo que yo no lo entiendo cuando habla. Estaban el otro día los dos y dice el mozo, bueno, nosotras marchamos. Digo, ¿quién? Y nosotras, Andrea y yo. Digo, pasó, operaste. No, nosotras, porque somos personas. Cago en Ross. Y queda así tan pancho. Y marcha todo espurrido, que no me cabe un arbello en culo, como si acabara de tomar el Palacio de Invierno por decir nosotras. Bueno, un día cambió. Llega y dice, nosotros marchamos. Digo yo, hombre, por lo menos dices en asturiano. Dice, no, y el neutro. Y el neutro. Por no decir ni nosotras ni nosotros. Digo, viste, señora, así que ya está el misterio claro. Yo no falo ni bable, ni asturiano, ni asturiano, ni asturianés, ni castellano, ni nada. Falo neutro, viste. Falo neutro. Esto no te lo aguante, señora. Además, cuando empiezo yo a contaros historias de la dinamita y de los nuestros huelgones y de los riestes con la policía, va la mi nieta Andrea y dice que esos huelgues quieren machunes. Que el feminismo vino a traer los acetos a la política y ahora arréglase todo, con besos y abrazos. Y haciendo así con los manines, señero. O sea, que tú quieres que te suban el sueldo, vas al patrón, pegas un abrazo y dices, suben el sueldo, bribón. Y esto, señor, hombre, y ahora esto que lo entiendo, señor. Ahora todo el mundo ya es vegetariano, animalista, antitaurino, ya no hay paisanos, señor, ya no hay paisanos. Hombre, yo eso sí digo una cosa, Yo lo que nunca, por mucho que me enfaden muy a males, es feminazis, Hay que ser mongol para llamar a una mujer feminazi, por radical que sea. Eso yo no tener ni puta idea de lo que fueron los nazis. Porque si una mujer feminista es nazi, ¿qué pasa? ¿Quién es el judío? ¿Quién es el judío, entonces? Hombre, ¿cómo es un nazi una mujer? ¿Quién es el judío? Porque los judíos ya sé que son los faves, pero ¿quién es el judío? ¿Y tú cómo lo lleves, señor? ¿Tú cómo lo lleves? Echa unos retafiles, digo, de verdad. A veces voy al baño y queda solo. ¿Tú cómo lo lleves, señor? Hombre, yo, Manolín, callo y miro. Meca, calles, pudieronte, silenciaronte, renuncies a tu espíritu de paisano. Observo. El otro día quedé mirando para la mujer, en gurries más fondes que les mías. Llevaba ella sola una huerta de 2 días de hues, levantábase los lunes por la mañana, a las 3 de la mañana, para agarrar el autobús, para ir a la villa, para agarrar buen sitio, para vender en toda la plaza. Llegaba, acarretaba un balagar de ropa sucio, llevábalo para el regato, llamábalo, poníalo al verde para que quedara blanco, que seríamos probes, pero los domingos díbemos más curiosos que los mesmos ricos. Garraba dos pataques y un chorizo en sucho y hacía pote para 40. Y cuando quedaba tiempo, ponía el guaje amarrado en una sábana, como fanes modernos de ahora, pero con una sábana toda rota. Y mientras el guaje mamaba, ella remanaba el garabato conmigo. Y para encima, daba el tiempo a andar parturiando por ahí, cuando tenía tiempo. Acuérdome yo, una de las veces que fue a parturiar la mi mujer fuera con la su prima Erundina, y estaba asistiendo allí en la casa, y pegado a la casa estaba la cuadra, entonces fui yo para preparar el ganado. Y yo estaba preparando el ganado, y aquello no sonaba bien, unas voces. El guajón, enteréme después, y era un guajón grandón, cabezón, que para encima venía de culo. Unas voces, no hubo manera de tornarlo, y cuando salió afogado.
morrió. Entonces, la prove de Lundina, después de tanto esfuerzo para que no lo vieran, pusieron en una palancana con agua frío, abrieron la puerta que daba de la casa a la cuadra y pusieron allí en una tayuela. Y las voces, tanto nadar para morrer a los pies de la playa, no puede ser. Y yo veréme a ver aquel guajón morado, 4 kilos, y acordéme de que cuando nacían los chatos yo les soplaba la orella. Y empecé a soplar, y el niño empezó a berrar. Cada vez que cuento esta Manolín empieza a decir, sí, eso mucho me emociona, Cellero, mucho me emociona eso. Pero mira, hablando de los partos, otra cosa de modernos, el otro día llega otra nieta a anunciarnos que está preñada, y llega Colome, y ponese delante, y ella no fala y dice el home, estamos embarazados. Digo, pero tú ya es fato. Vas parido tú, chancleta. ¿Y eso? Digo yo, estamos embarazados en mi época y solméname una hostia manolona que ni la cuento. Digo yo, pues mira, si decías eso de que estamos embarazados, podías contar la historia de Ramonín. Chume, la historia de Ramonín fue una historia muy célebre, igual la conocéis. Esto de Ramonín pasó va mucho tiempo, pero fue muy célebre. Esto pasó cuando la mi suegra, que ya atendía partos, cuando ella atendía, y era la mi Rosona una nena. Porque resulta que esto pasó en aquellos tiempos que la gente pasaba mucha fame, cago mi máquina, matabais un gochu y teníais que estirarlo todo el año y pasar fame todo el año, estirándolo. Y claro, Ramonín y Maruxa eran de estos matrimonios que tenían un fío por año. Entonces Ramonín observó, después de tener 12 fíos, que ella, 15 días al año, no pasaba fame, que ella era después de parir. Quedaba en la cama y los vecinos llevaban unos huevos, manteca, un mantecao, unos magdalenes. Entonces dice Ramonín, oye Maruxa, el siguiente voy parirlo yo. Voy parirlo yo, que tú ya estás muy cansa de parir. Pero ¿cómo si no? Pues que sí, hombre, que sí, hay que compartir. El siguiente, paro yo. Bueno, Maruxa quedó tan abucada que fue ese mismo día allá al lavadero donde estaba la mi suegra con la mi Rosona Areña y las mujeres llamando, oye, ¿qué dice el marido que quiere parir? Y dice la partera, vale, tú di que sí, sigue el cuento. Y siguieron el cuento unos meses. Oye, Ramonín, qué bien lo lleves, sí, vaya barrigón, bueno, esto ya lo tenían antes, pero bueno, ya. Siguieron el cuento, según día después de unos meses, de la partera, di que ya está. Y llegaron de Ramonín, oye, Ramonín, que ya está, no siento nada, da igual, ya está. Y llevaron para el cuarto y amarraron y les manos arriba al cabecero de la cama. Y resulta que agarraron del monte un lagarto y metieron y pente sábanes. Y entonces empezaron, puxa, Ramonín, puxa. Y él empezó a puxar y resulta que el lagarto pues empezó a trepar para arriba de las sábanes y claro, topóse con un par de boluques rosadines. Y pensó el lagarto, pero ¿qué fruto sería este? Y empezó a mordigañar, ¡ras! Y Ramonín, ¡ah! Y las mujeres, puxa, Ramonín, tú querías parir. Y el lagarto, ¡ras! Y Ramonín, ¡ah! Puxa, Ramonín. Y el lagarto, ¡ras! Y Ramonín, puxa. Bueno, cuando todo aquello estaba amoratado, dijeron, y ya está, Ramonín, ya salió. Y Ramonín, claro, entró el instinto con tanto esfuerzo y dijo, quiero ver. Dejadme lo que quiero ver. Envolvieron el lagarto en unos rodillos, pusieron a la vera. Ramonín que mira para aquello, mira para la parretera, mira para aquello y dice, ¡ay, huellinos verdes, dientes de plata! Así que eras tú el que mordía los collones a papa. Cuando me parió mi madre, parióme en un gallinero. Cuando llegó la partera, yo ya tenía 2 huevos. Pues así le echamos el tiempo en Chigre, contando cuentos, refalfiados, dando vueltas a los recuerdos, y para encima nadie está contento, no está contento ni el chigrero, porque tenemos que estar todo el día aguantando con una pinta vino
porque además de estar manteniendo a los fíos y los nietos, la mayoría están arruinados porque me tienen todos los aforros nes preferentes. Picaron todos. Todos non siendo Fosmartiello y yo. Picó hasta Marcelo, bueno, picó Manolón, picó Manolín, picó Lin. Lin sabía yo que iba a picar porque Lin es moderno. Y el moderno la aldea. Lin es uno que cuando compra boina nuevo pon la etiqueta por fuera para que se note que lle de marca. Entonces cualquier cosa que digas que lle moderno país bien. Todo país bien. Mira que casi non tiene pelo, tiene 4 pelos por aquí, pues llévalo una melena por acá, nada más que sal de aquí, de la parte de calvo. Bueno, el lle moderno. También picó Pin, y Pin extrañóme, Pin no sé si vos los conté alguna vez, Pin lle uno, que resulta que hay unos años, pues compramos todos un pack de estos de teléfonos, móviles, para estar comunicados porque hicimos una comisión de fiestas. Entonces el día de que prendimos todos a la vez prendimos los teléfonos, estábamos allí juntos. Claro, prendímoslos y lleguemos introducir PIN. Todos mirando para PIN. Oye, PIN, ¿tú qué hiciste en el teléfono? Yo no hice nada. ¿Para qué mandaríamos a PIN a la tienda? Siempre anda enredando y abriendo los cacharros. Oye, aquí pon que hay que te meter en el teléfono, que yo no fui. ¿Cómo que no? Vas a ver tú más que Movistar. Y agarró Manolón y ras. No sé si metió a PIN en teléfono o al teléfono en PIN. El caso es que PIN tiene poderes en dentos. Sí, si no tienes cobertoria, a ver a este pa él y fa de repetidor. Cuando pasa a la ver a un electrodoméstico furrula, emite radiaciones. Lo malo es que cuando está falando contigo y se iba la cobertoria no tiene voz. Empieza él, pues sí, cellero, estaba yo el otro día. Montes, vamos, ¿qué pasa, hombre? Moveime, cago aquí, moveime. Y hay que lo mover. Y para cargarlo, como non quiere meter pol furaco el cable de cargar, hay que cargarlo insultándolo hasta que dice, tú estás cargándome, y entonces carga. Pero claro, tarda, cada vez hay que insultarlo más fuerte al prove. No, y una yaceria, a veces queda parado y dice, siento voces, y son WhatsApp que lleguen. Además, como está lleno de grupos esos de WhatsApp, estás falando para él y nunca atiende. Estás falando para él y notas lo que está con otras conversaciones. Tiene, ¿cómo se llama? Déficit de atención. O sea que si no das 2 hostias no atiende. Otro día, topo a su Quintana haciendo... ¿Qué faes? Sacando unas fotos. No, y una yaceria, La única que está contenta y es la mujer porque dice que por la noche ponlo en modo vibrador. Y como él de manera natural no vibra, no, está bien. Porque cuando quieres que desenredar, ponoslo en modo avión y no se nota nada. PIN extrañóme que picare, porque PIN, como yo un medio teléfono, él siempre está conectado a internet. Pero claro, al final, estar tan conectado, al final sigues tan ignorante, porque acabes ayoriado de mirar tantas cosas. Pues picaron todos, no siendo Fosmartiello y yo, con lo de los preferentes. Hasta Marcelo, el sindicalista. Decía él, que sí, cellero, que este es un producto seguro, que tenemos gente del sindicato en el Consejo de Administración. Digo yo, Marcelo, yo esto no lo trago. Los obreros somos obreros. Eso de que los obreros podemos ser capitalistas y comprar acciones, eso y tirar los peos más grandes que el culo. Eso, los de abajo somos los de abajo y punto. Estás desfasado, cellero, estás desfasado. Esto y el capitalismo popular, esto y el mundo de las oportunidades, hay que aprovechar. Estás desfasado. ¿Sabéis dónde están los que me llamaban desfasado? Arruinados, y algunos colgáronse o tiráronse por Cabo Peña. Ahí están los que me llamaban desfasado. Colás fue de los que casi se mata el prove. Está deprimido, empastillado, porque el fío fue el que enredó a todo el mundo. El fío Colás es muy listo. Yo digo vos la verdad, entre nosotros. Yo ya no sé si es bueno.
dar estudios a los fíos. Porque si el fío lle bueno, bien. Pero si el fío lle torcido y encima lle das estudios, cómetelo todo. Y claro, Colás, el fío Colás siempre fue un poco torcido. Entonces, claro, dio estudios. Llegó por allá que esto es un producto único para ti, que no sé qué, enredó a medio pueblo. Todo el mundo, hasta Perico el Facha, acabó picando, todos. Menos Fondartiello y yo. Sí, cuando se enteró Colás padre, Colás fío, mami, agarráronse, cayeron arroyones por la escalera, pegándose. Después agarró Colás fío al padre, emburriólo, cayó por la escalera, llegó en rellano, y cuando iba a pegar, dice Colás padre, hasta aquí tiré yo al tu vuelo. Todo lo que me tires de aquí para abajo, va a tirarte aquí el tu fío. El otro quedó parado, marchó y no lo vio desde entonces. Hay 10 años. Tiene 2 nietos y todo. Bueno, una yaceria. Y así estamos, pasamos la vida con la pinta, leyéndoles esqueles de la prensa a ver quién morrió, quién no morrió, insultando a los tertulianos de la tele, pegando voces, esbafallando, hasta que otro día debo ser... Ay. Tranquilos que esto voy prendelo, pero va a ser un segundín nada más, non va a saltarles alarmes, porque esto ye que yo non sé echar un monologuín si non estoy fumando un pouco, Además, habéis de saber que yo tengo licencia, porque ya cuando salió aquella ley contra el tabaco, nosotros, Hablemos con Chigrero, solicitamos que el paisano de pueblo, con una pinta vino y un pito una boca, fuéramos declarados paisanaje natural protegido. Y tenemos licencia para fumar. Mirad, como lo lleven todos los nietos y la fía, mirad con lo que ando. Pues así estábamos, hasta que un mes después de marzo estábamos ahí insultando a los tertulianos de la televisión, estábamos enredándonos, insultándonos entre nosotros, en chigre, echando agua a la pinta vino para que durara y disimular, yo qué sé. Cuando en estes sentimos que entren por la puerta Fondartiello y Marcelo, pa' chigre, emburreados por les mujeres, y sentimos que dicen de fuera les mujeres, o lo decís vosotros o nosotros. Y en estes que detrás de ellos entra Manuelona, y dice, voy a decirlo yo. Y entró Manuelona, echó un cagamento que nunca sintiera yo a Manuelona, fue para contra nosotros y dice, ¡me cago en Dios! ¡Tenéisme farta! ¡Estáis refalfiaos! ¡Estáis todo el día con cuentos! ¡Estáis todo el día dándoos vueltas a los recuerdos! ¡Estáis todo el día ahí tiraos! Comentándoles viejas glorias. Pero dígamos una cosa, paisanos, por viejos que seamos, todavía estamos a tiempo de ser los protagonistas de la nuestra historia y de la nuestra vida. Tenéis que juntaros a las mujeres. Hay muchos pensionistas pidiendo que suban la pensión. Venir con nosotros. Mujeres y pensionistas somos invencibles. Venga, ahora mismo vamos todos pa' sesión de manifestación. Y sacaronnos casi que a la fuerza en burriones y a la puerta chigra había un autocar. Y metiéronnos allí y fuimos de manifestación. Así son. Manolín dijo, oye, vale, yo voy de manifestación, pero besos y abrazos no me obligáis a dar, Yo besos y abrazos no doy, que eso dame mucho asco, Y después, oye, y era sensación rara ir de manifestación en familia. Nunca nosotros fuéramos a una manifestación con las mujeres, con los nietos, la gente iba cantando como si fuera de romería en cuenta de manifestación. Nosotros que cuando vivimos de manifestación siempre vivimos como perros, con la dinamita a mano, preparados para mamar hostias y pavales. De hecho, llamóme para atrás Manolín. Ven un momentito, Manolín, señor. Llamóme para atrás del autobús. Mira, señor, a mí esto de los besos y abrazos, esta moderna no me gusta. Yo soy un clásico, mira. Traje dinamita, por si acaso hay que armarla,
por si acaso. Manolona miraba, Luz Manolín disimulando, y bueno, posámonos del bus, oye, y prestaba la manifestación, diven unes mulleres de morao tocando unos tambores, y además la xente decía unes cosas. Decía unes cosas que a mí facíanme, cuando les entendía, facíanme gracia, otras cosas yo non les entendía, sí, decían unes cosas les mulleres, poníanse palantre, a ver si me acuerdo, acuérdese, tú fuiste, acuérdese, decían eso de contra el Vaticano, placer clitoriano, contra el capital, placer anal. Lo de anal entendíamos, pero los otros ya explicaron de que ya era la clica, o no, lo de clitoriano, yo qué sé. Después había tres mujeres que vienen todas mujeres y vienen muy juntas que decían: el Papa no nos deja comernos una almeja, el Papa no nos deja comernos una almeja. Di Manolín, mira, claro, esas son estas mujeres que quieren bollos sin chorizo, claro. Son ellas, mírales. Y miraba, les quedaba muy vergüenza, mírales. No, yo pensaba que tienen todos unos machorres, pero es que hay alguna que está curiosa, mírales. Y calla Manolín que está con vergüenza, mira para Trollao, para que lo diría. Mira, esos son travestis, mira, travestis. Digo, calla, pero no los mire, no dicen que quieren visibilizarse. Pues ¿cómo van a visibilizarse si no los miro? Para que dejara de mirarlos tuve que arrimarme a uno y dije, chisga y un güey, ya verás. Y entonces dejó, y bueno, y prestaba, y otras mujeres decían: abajo las Barbies, arriba las barriguitas. Venga más, anda con... Abajo las dietas, abajo las dietas, arriba las... Lo de arriba las tetas, las nuestras mujeres no lo conseguían, pero bueno, no lo tuvimos en cuenta, no pasa nada. Bueno, y unas cosas, no nos da la gana de aguantar talibanes con sotana, no nos da la gana, el único terrorista, el Papa antiabortista. ¿Acordáis alguna más? Venga, que sí que alguna estaba ahí, tú Cheres, tienes que acordarte, No te acuerdes, como antes de la memoria, hay que apuntarles, hombre, no se acuerda ningún... Porque yo no me acuerdo, yo tuve que estudiarles, y había una que era muy fuerte. Pero como le decían, yo voy a decir, a esa prestaba, a Manolín prestaba. ¡Os han engañado! ¡La Virgen ha follado! ¡Os han engañado! ¡La Virgen ha follado! Bueno, y después, dime, Manolín. Oye, ¿y eso de que dicen de que a la Rosario soplaron lavarios? ¿Eso que por la manada? Digo, no, dicen fuera los rosarios de los nuestros ovarios. Después juntámonos a los pensionistas que viven para allá y la llave, la clase capitalista, y les roban a los pensionistas, la clase capitalista, nos roban a los pensionistas, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Oye, pasamos lo de primera, Nosotros acostumbrados a mamar hostias en las manifestaciones, dijimos, esto parece una romería, esto es una polizona. Así va de manifestación cualquiera. Y claro, Andrea cuando lo sentía decía que no, que esto lleva la manifestación feminista, no hace falta ir pegando hostias siempre, como para hacer los machirulos. Bueno, vale, no pasa nada. Y bueno, acabamos la manifestación, metímonos en el autobús, y claro, Manolín tiene efectos retardados. Empezó una manifestación y dice, oye señor, a mí, como empresa, estoy pasando de primera, pero ¿qué es esto? Que no hubo ni un eslogan de esos propiamente en asturiano. Hay que inventar eslóganes en asturiano. Y púsose mamina. Él solo a glayar como chiflao. Nun rapo, los pelos del sobaco, tampoco los del rato. Nun rapo, los pelos del sobaco, tampoco los del rato. Cambio bragueta por Fania Hueca. ¡Se mató! Venga, que está bien fácil. ¡Cambio! Bragueta por Fania Hueca. Cambio bragueta por Fania Hueca. Que mira, ahora esta emítela en streaming. Pin, esta lleva a los amigos de América.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La clica guerrillera por el monte y por la mina! ¡Alerta! ¡Alerta! Bueno, y entonces ya, claro, al principio yo era un pesado, pero al final todo el mundo glayando. ¡Fuera los billetes del España-Huetes! ¡Fuera los billetes del España-Huetes! Venga, otra más. ¡Fuera los billetes del España-Huetes! Vamos a contar, que vais a marchar contentos para casa. Vais a dormir hoy y digámoslo de verdad, Que hay manifestaciones con menos gente de los que estamos aquí, Bueno, y algo difícil, señora, eso de la Virgen apoyada, eso en asturiano, ¿cómo sería? ¿Cómo se resultaba difícil? Más, mira, acabo soltando. Pininos, 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 sin chingar, nun hay rapacinos. Pininos, sin chingar, nun hay rapacinos. No sabéis nada, la Virgen fue a calcar, arriba la tena. No sabéis nada. Y al final inventamos una para los jubilados. Oye, ¿qué inventa una para los jubilados? Manolín, esa está inventada. Hay que inventar una dedicada a los jubilados que aunque tuvieran, como muchas mujeres, toda la vida metidos en casa aguantando, ahora están saliendo, aunque sea de viejos. Y de esa ya está fecha, cellero. Y todos acabamos layando. Después de viejo, gaitero. Esta no se pasa a las mujeres, después de vieja gaitera, no sé si puede ser. O si sería después de vieja tamboritera, yo qué sé. El caso es que llegamos calientes allí a la villa, posónos el autobús y entonces dijeron, bueno, cada uno para su casa. Y claro, Manolín cuando prende la mecha no hay manera de pararlo. Empieza, pero bueno, ¿cómo que para casa? ¿Cómo que para casa? Pero ahora hay que armar algo, hay que aprovechar este subidón, hombre, no me dejéis así, ahora hay que organizar un encierro, una barricada, cortar una carretera, o ir de folichón, hay que hacer algo, hay que aprovechar. No, Manolín, ahora cada uno para su casa y otro día seguimos. Pero bueno, estáis dejándome a medias. Dices, ¿te estás calentando? Me dice Andrea, ¿cómo que estamos calentando dejándote a medias? No apliques la tu sexualidad patriarcal a esto de la lucha feminista. Oye, ¿cómo que a medias? Que sí, pero machirulo, pero qué machirulo, ni que margarito, ni que travesti, ni que mi madre, ame. Que yo quiero hacer algo con esta gana de cambiar el mundo que acaba de entrarme, que estoy de subidón, que ahora yo también soy hortero patriarcal contra el hortero patriarcal. Andrea, ¿qué pasa? ¿Que ahora qué propongo yo hacer algo de verdad? Vais todos para casa, que sois unos guays, vais para casa, metemos en internet, hay que tirarse al verde. Bueno, calla boca, Manolín, calla boca. Y fue Manuelona con Andrea, tuvieron falando un poco la abuela y la nieta, llegan, que es montar una, ¿no? Claro, hay que montar una. Vamos a montar una. Y empezaron a quitarles medias. Digo, no, nudismo no, yo esto no, que estoy mayor, yo en pulguina no quiero, no. Calla boca, hombre, calla boca. Ponémosles medias en la cabeza. Vamos a secuestrar un banco. Y como el único abierto esa tarde y era la caja rural, son los más bueninos, pero tocollos, oye, y eran los únicos abiertos. Y dimos a entrar al banco y en este es que dice Foz Martillo, estas cosas no se fan a lo loco, así a lo xole, que esto hay que avisar al Comité Central, coordinarse bien para que forme parte de una estrategia global de asalto al poder. ¿Ves, Foz Martillo? ¿Ves por qué vosotros no organizasteis el 15M? Ah, claro, de verdad. Y entramos ahí para la caja rural y dijimos, esta sucursal queda secuestrada. Fuera todo el mundo, no siendo el director. Marcharon todos y quedamos con director. Y entonces, Andrea púxose con el ordenador a hacerles reivindicaciones. Bueno, a ver, ¿qué pedimos? Vamos a pedir el derecho al aborto, una paga para los exámenes de casa, lo de la dependencia que siempre lo fan las mujeres, que suban las pensiones a todos y que devuelvan les perres de les preferentes. Pero claro, la gente empezó a calentarse y empezó con las, yo quiero que más falte la calella. Otro dijo, yo quiero que den un trabajo al nieto para que marche de casa y me devuelva el mando a distancia de la tele. Otro, yo quiero que repongan otra vez Curro Jiménez. Otro, yo quiero más cuota láctea. Dije yo, callé la boca a todos. Andrea, pon lo que quieras, que esto de la democracia occidental horizontal tiene sus límites. Y todos a callar. Quedó todo el mundo callado. Vale.
puso ahí, oye, al poco ya tenía un montón de me gustas, pero la gente ya estaba esbafallando. La gente ya andaba diciendo que si éramos unos de la calella borroca, otros decían que si nos financiaba Venezuela, otros decían que estábamos financiados por los Jomeinis a través de PIN, y otros decían que si Colasa robó un bote de lejía en un supermercado y está grabado por las cámaras, otro que si la Andrea tenía una beca y no hizo los trabajos, y hasta la Nueva España llegó titular: Comando Bablista ataca al corazón financiero de Asturias. Pero solo salió para Asturias, no salimos en el resto de la prensa, porque como no somos catalanes, únicamente Vox me parece que puso: las feminazis se hacen con el control de la caja rural. Pero menos mal que se dio cuenta Fondartier y dice: que de todas formas queda una cosa, pedimosles reivindicaciones, hay que decir qué facemos si no les dan. Ah, claro, ya verdad, porque si nos dejan aquí que morramos de asco, ya verdad. ¿Qué facemos? De Manolona, ya está, vamos a inmolarnos. Y me dice: no, eso no, que manca, eso inmolarse suena muy mal, hombre, suena muy mal. Pero hombre, no, vamos a inmolarnos doble. Mira, ahora mismo vamos a posar aquí todas las pastillas que estamos tomando y nadie les va a tomar. Y si a las 8 de la mañana no cumplieron las reivindicaciones, hacemos una tortilla con ellas y damos iles al director del banco. Empezamos a posar las pastillas, que si para subir la tensión, que si para bajar la tensión, que si el sintrón, que si el contrón, que si el Alzheimer, que si el Parkinson, que si para no mexarse, que si para un cagarse, que si para mexar, que si para cagar. Luego les moces también, que si para quedar preñada, que si para no quedar preñada, que si para la tos, que si no sé qué. Después unos moces decían que ellos lo de la homeopatía no lo ponían. ¿Cómo que no? ¿Costote perres? Sí, pues ahí. La homeopatía, como se llame, también. Topa ahí, hasta las infusiones, topa ahí. Y si alguno tiene droga también. Topa ahí, todas las pastillas para ahí. Oye, manda huevos. Resulta que la mayoría de las pastillas quieren para la depresión. Anda que como estamos. Bueno, y sentámonos a esperar. Bueno, ahora ya no podemos hacer nada, ¿no? Dimos ahí: ¿cómo que no? Hay que preparar la cosa, montar unas barricadas por si... ¡Calla la boca, que no! Dice Andrea, que no vamos a usar violencia. A esperar. Y bueno, sentámonos en corro, menos mal que teníamos ahí unas tortillas que sobraron de la manifestación, pusimos a cenar, convidamos al director del banco, el prove del director del banco quería comencemos, Y era buen mozo, pero claro, como está estudiado, quería comencemos. Decía: no pidan ustedes esas barbaridades, ya que no se puede atacar a los de arriba, porque son los que tienen les perres. Mira lo que fan les multinacionales cuando ellos da la gana, agarren el dinero y marchen para otros países. Los ricos hay que tratarlos bien para que no marchen. Digo yo, sé. Dígote yo cómo tuvieron el dinero los ricos. Dígote yo cómo empezaron a tener dinero los ricos. Mira, voy a contarte, dije, la marquesa que ya era dueña de todas estas tierras del concello, y que ahora ya esto ya no iba para nada, pero ahora ya todos los perres mételes en la bolsa, no sé qué. Voy a decirte yo cómo se hizo dueña de todas las tierras del concello aquella marquesa. Fue va un siglo o dos. Aquella marquesa resulta que un día llamó un notario a un aldeano que ya era un poco convallón con ella, que hacía todo lo que ella dijera, pusieron una mula, unos sacos, y dentro de los sacos metió tierra de lo que tenía allá delante de casa. Y empezaron a recorrer todos los montes del común, todos los que vienen del pueblo. Entonces llegaban a un monte comunal, decía, la marquesa agarraba un puñadín de tierra, echábalo en el monte y preguntaba ya al aldeano: ¿de quién es esta tierra? Y el aldeano decía: suya, señora marquesa, apunte, señor notario. Esto ye de la marquesa. Llegaban a otro monte, agarraba otro puñadín. ¿De quién ye esta tierra? Suya, señora marquesa. Pues apúntelo, un notario. Llegaban a otro monte, otro puñadín. ¿De quién ye esta tierra? Suya, señora marquesa. Apúntelo, un notario. Así es como se hicieron con todo eso. Oye, pero el director seguía profiando, Ya. Además, ustedes no pueden pedir tanta subida para las pensiones,
porque el Estado va a arruinarse, hay que pagar la deuda que tiene el Estado. Digo, la deuda. Dígote yo cómo y eso de la deuda. Pa' mi idea que eso de la deuda y como los huevos fritos de Manolín. Y aproveché que estaba Manolín en baño. Pa' mí que ya sí, lo de Manolín fue que, mira, y Manolín, cuando llegó el tiempo de ir al servicio militar, pues claro, y era un servicio militar de esos que habían antes, no sé si duraba 2 años, 3, yo qué sé. Entonces iba muy nervioso. Entonces fue a pañar el tren, pero dio la fame, metióse en la cantina y llevaba nada más que una perrona y decía al chigrero, oye, chigrero, acaba de darme mucha fame, ponme un huevo frito, pon un huevo frito. Toma. Dice el chigrero, meca, no menón, que vas para el servicio. Sí, sí. Guarda la perrona, que va a hacerte falta allí. Y toma, un huevo no, 2 huevos fritos, hombre, que vas a pasar fama allí, venga, marcha con 2 huevos fritos. Que nada más que puedo pagar uno, que no, hombre, ya me los pagarás, convídote yo, marcha con la perrona. Bueno, comió los huevos fritos. Ay, amigo, volvió del servicio y ya al entrar en Chigre notó que el Chigre estaba un poco desmejorado. Pero claro, él ya era cumplidor, la primera cosa. Oye, chigrero, traigo las perras para pagarte aquellos 2 huevos fritos que me convidaste, qué bueno fuiste. Oye, ¿cómo me prestó? Tú acordándome de esos 2 huevos fritos, todo el servicio militar. ¡Cóbrame! El chigrero miró para Manolín. Bueno, si es verdad, 2 huevos fritos. ¿Tú sabes lo que cambió la vida desde que te di los huevos fritos? Da igual, tú dame lo que sea, cóbrame, que estoy muy agradecido. Oye, que ahora hay crisis. Mira, esos 2 huevos fritos que yo te vendí, si no te los hubiera dado, serían 2 pites. Esos pites hubieran tenido más pites. Y entonces entre unos huevos que iba a vender, más pites que nacían, otros pitos que iba a venderlo, más pites, iba a montar yo una granja pollos y iba a sacar 1.000.000 de pesetes. Pero bueno, tú tienes más cara que un saco perrones, como que 1.000.000 de pesetes. Oye, yo lo que perdí de ganar estos años. Pero ¿cómo que perdiste de ganar? Pero si me convidaste tú. Oye, ¿para qué te metiste? ¿Para qué te metiste en 2 huevos fritos si sabías que no iba a poder pagarlos? Comiste por encima de tus posibilidades. Pero tú chiflaste, pero tú ¿dónde saliste? ¿Dónde fuiste a estudiar? Pero tú ¿cómo piensas así? De eso nada. Así na gente como tú está arruinando un país por comer por encima de sus posibilidades, ¿eh? No haber comido los huevos fritos que me los ofreciste tú. Da igual. 1.000.000 de pesetes o denúnciote. Llegó Manolín, contóme el caso. Ceñero, no tengo ni perres para un abogado. Pero yo pensé en el caso y dije, mira, voy a ir yo contigo, de abogado. Y fui de una cosa que cuando tú vas a un juicio y no eres abogado, llámante hombre bueno. Y la única diferencia es que tú vas allí, vas a defender al otro, dices, no soy abogado, soy hombre bueno. Y la única diferencia es que no subes ahí al estrado de los abogados. ¿Qué digo yo? Si los que facemos de abogados sin ser abogados somos hombres buenos, los abogados no son. El caso es que llega al juicio a las 12 de la mañana y aparecía a la 1. Llego para allá. Manolín, pero bueno, Cellero, ni lo intentamos, plantásteme. El otro quería ya cobrar, dice, vamos a dejar hablar a este señor, porque llega usted tarde. Dice yo, perdón, señoría, es que mire, llego tarde, porque estuve en casa acabando de cocer unas faves para después plantarles. Pero oiga, eso es imposible, está tomando el pelo, ¿cómo va a cocer unas faves y después plantarles? ¡Ah, no! Pues si oye, los huevos después de fritos dan pites, les faves hay que cocerles y después semales. Bueno, y así pasamos la noche, nadie decía nada, llegó la 1, de las 2 de la mañana, echábamos cantarinos, les moces poníanse a discutir, yo había muchas cosas que ni me enteraba, discutían 2 moces que si que era más feminista, que una multinacional tuviera igual de hombres y mujeres mandando, o subir más todavía el salario mínimo, porque la mayoría de las mujeres cobran el salario mínimo. Otra decía que ella, aunque fuera feminista, ponía tacones porque la espalda era suya y si la destrozaba era suya. Otra decía que eso no era feminista, otra que sí. Yo llegó un momento que dije, ya estamos como siempre, engarrándonos entre nosotros. Y después Andrea y otras cuantas mujeres pusiéronse a dar clases de karate para mujeres, para defenderse. Y entonces yo acordéme, contra, y verdad, de una historia de Colasa y Colasa.
Acuérdese cómo te defendiste tú. Porque ye que Colasa agora ye grandona, que va a saltar la carrodiala, ye como Manolona. Pero claro, Colasa con 13 años, mamina, y era una moza arrecachada, que daba gusto mirar pa ella, desarrollada. Y claro, teníamos na parroquia un cura que iba a eso. Lo que agora está saliendo, ¿no? Y este señor cura no diben ni les neñes ni les mayores, diben ni esa edad. Cuando llegaba una moza de 13, 14 años poníase chiflado. Entonces cada vez que veía a Colasa con sus 13 años arrecachados, miraba para ella y además hacía unos esparabanes como si estuviera enfermo, empezaba él. Colasa, moza. Ñiclis. Y claro, Colasa con 13 años decía, pero este paisano chifló, pero ¿qué es esto? Y claro, siempre, cada vez que lo veía, pasaba por delante de la iglesia, salía el señor cura. ¡Ñiclis! Entonces Colasa hizo lo que hay que hacer en estos casos, contarlo en casa. Oye, mamá, que yo paso delante del señor cura y pose como un chiflao a decirme que ñiclis. Y di la madre Colasa, que ya era Colasa también, Colasona. Vale. Contamos si la papa. No fai falta. Cago en rosa, hay un furaquín por aquí, va baixándome. Aquí en baixo hay uno que me está mamando el vino. Diz Colasona, no fai falta, esto vamos a solucionarlo tú y yo sin falta del tu pa, ya verás. Que ese señor cura es muy runuco. Tú cuando te diga ñiclis, di ñacles. Bueno, al siguiente día pasa por ahí Manolona, va el señor cura. ¡Ay! Pero Manolona no, Colasa. Va el señor cura. ¡Ñiclis! Y dice ella, ñacles. Y dice, ¿a qué hora? Dice, ya tal hora en casa. Llega el día siguiente la hora. Mamina, llega el señor cura, como un cohete. Llega para la casa la rapaza, abre la puerta cuarterón y empieza, ¡ñiclis! Y siente ella de lo fondero el pasillo que dice, ¡ñacles! Entra por el pasillo el, ¡ñiclis! Y siente de ella que dice de la habitación de los pas, dice, ¡ñacles! Entra él al cuarto y como si entrara al oeste, ¡ñiclis! Y veía metida en la cama que dice, ¡ñacles! Y dice, ñiclis, quita la sotana que no llevaba nada en baixo, y cuando va a tirarse en riba de ella, sal de detrás de la puerta con la sona a la madre, y rapólo, ras, y subiólo. Notaba que podía haberlo agarrado de un banquín que tenía abaixo, pero agarrólo así, ¿no? Y llevólo para la cuadra. Y resulta que tenían allí un xatu mamón. Y amarrólo a la vera del xatu. Dice que el señor cura dejó de decir ñiclis al mes de Josever y claro, coincidió con él Colasa, la niña, y dice, ¿qué, señor cura? ñiclis. Y dice él, ni ñiclis ni ñacles. Y di a tu ma que si quiere criar chatos, que merque vaques. Bueno, oye, el director del banco estábase pasando a nuestro bando, tirábase por los suelos de risa. Decía, pero qué buena, tal, pero... Y bueno, ahí pasamos un ratín más de la noche cantando, las mujeres cantaban una, nosotros otra. Los traballos de este mundo son pales probes mujeres que están esperando en casa de Dios hasta que los hombres vienen. Hasta que llegó las 3 de la mañana. Esa hora, díjonos el director del banco, que estaba muy estudiado, y la hora na que hay más violencia, las 3 de la mañana. Decía así, porque después de las 3 la gente ya duérmese, pero todas las peleas son a las 3. Y me cago en mi alma, a las 3 de la mañana en punto sentimos un megáfono por fuera.
atiendan un momento. El señor alcalde, con toda la plantilla de la policía municipal, los 7. Salgan, por favor, con los mandos en alto. Sabemos quién sois, no queremos mancabos. Salir, por favor, y queda todo olvidado. Salir. Pero claro, estábamos pensando qué hacer. Va Manolín, escapa, se asoma a la ventana y empieza: ¡aquí tenemos dinamita! ¡Me cago en Ros, Manolín! Dice el jefe de la policía municipal: prepárense para el desalojo. Me cago en Dios, Manolín, la carmaste. ¿Cómo que la carmé? Y empieza Manolín, Fon Marquiello, hasta Perico el facha que estaba con nosotros, hasta Marcelo el sindicalista, Colás, empiezan a agarrar todos los meses que había y a ponerles contra la puerta. Agarraron unos botes de gasolina que no sé de dónde salieron, unos gomeros, pasamontañas. Venga, a prepararnos para defendernos. Y decía Andrea: que no, eso no, que vamos a hacer resistencia pasiva. Dije: eso es resistencia pasiva, ¿eso qué es? Resistencia pasiva y es que no hacemos nada, tirámonos al suelo y que nos saquen. Pero como que eso, va a matarnos a hostias, que no. Si hacemos esto, aunque ganemos ahora, van a matarnos a hostias igual. No es que son más, ¿qué más da que ganemos ahora? Manden a otros, que no, que de eso nada. Y en este es que dice Marcelo: quita para allá, guaja, esto es cosa de paisanos, ahora tenemos que hacerlo los paisanos. Me cago en mi máquina cuando dijo eso Andrea. ¿Cómo que de paisanos? Se pusieron ella el estrés que saben karate, fueron para contra Marcelo, Fon Martínez. ¿Cómo que de paisanos? Además ellos que saben un karate que lleva cuando si te van a violar, para poner al violador ahí en suelo, pusieron a todos los probes vuelos en suelo. Dice Andrea: ¡me cago en Dios! Para que se cagar en Dios, ¿eh? ¿Aquí vamos a hacer resistencia pasiva o os corto la vinga? Hostias no son razones, pero y el único idioma que sabéis. Todo el mundo quieto. Y que nos marchen ahí resistencia pasiva. Venga, todos al suelo. Tirámonos al suelo. Los policías ya estaban a la puerta y dijeron: ¿qué? ¿Empezamos? Sí. ¿No vais defendemos? No, estamos al suelo. Tíranos por la pata y sácanos arrastres. Bueno, anda. Entró un policía, agarró al mozo de Andrea, que ya era el primero, que no tiene media hostia, agarró la sina. Después llegó otra, la única paisana que había policía, y agarró por los pelos a Lina, al probe, y sacó uno de los pelos. Y todos ahí tirados: ¿pero esto qué puede ser? Después sacaron a otro: esto no puede ser. Y de estos que dicen Manolona y Colasa: no puede ser, hombre. Vamos a ponernos delante. Y entonces Manolona y Colasona pusiéronse delante. Y claro, llegó un policía que era muy renuco y puso a tirar de Manolona. ¡Ayúdame! Llegó otro. Y entonces todos empezamos a gritar: la talla 38, me oprime el chocho. Y el otro tirando ras y nosotros gritando. Y entonces uno cayó para atrás, desiguó todo el pie, quedó tirado ahí hecho una yaceria. Y nosotros gritando desde el suelo. A ver, inútiles, llegó otro policía, empezó a tirar por Colasona. ¡Ah! Y desencajó todo el hombro. Y nosotros. Llegó otro, a ver yo, ras, y se hizo un esguince en el piscuezo y todos. Nestes levántase Manolona y dice: cago en Ros, vamos, echamos con besos y abrazos. Y fueron Manolona y Colasona y Xuaca para contra ellos y empezaron a abrazarlos. Pinca pasca, piquiñín, afogábenlos, dame un besos, esos besos que te dejen por ahí toda la baballa. Otra puso las estetes como la estanquera de Marcor. ¡Ven, ras! Y nosotros. Agarraron otro por los papinos. Míralo. Y agarraron así. Tiráronlo y nosotros. Va comedia. Y el caso es que marcharon. Cago nosotros abrazándonos, diciendo: ¿ves? Esto ya es resistencia pasiva de verdad. Decían Manolona y Colasona, y todos ahí gritando: la talla 38, tal. Y al poco, bueno, el director del banco ofrecimos y marchar. Oye, si quieres marchar, porque ahora igual va a haber de verdad. Y dice: no, quedo con vosotros. Y sacó un champán que tenía, empezamos a brindar con champán. Mamina. Al poco, meten un papel por baixo la puerta.
el parte lesiones, que había que pagarlo. Y díjonos desde fuera el alcalde que iban a ponernos una denuncia por atentado a la autoridad, secuestro, terrorismo, delitos fiscales, la de mi madre que había allí, y que acababan de llamar a los antidisturbios, a los de Piolín. Me cago en Ros, y nosotros vamos mamales y no les va a grabar nadie, porque los catalanes por lo menos tenían la TV3, pero nosotros no podemos fiarnos de la TPA. ¿Qué es esto? Y que para encima viven ciudadanos, esos castrones del Tribunal Supremo que siempre dan la razón a los bancos. Mamina, ¿qué hacemos? El director del banco, el prove, que ya bebiera un poquitín del coñac y estaba del champán, estaba, esto no puede ser, ustedes van a ir a la cárcel con estos delitos y son inocentes, ustedes son buena gente, por favor, vengan con nosotros. Metiónos para su despacho, dio un botón y abrióse una puerta y metiónos para un cuartuco, para un zulu, y allí había 3 portielles, en baixo, dijo él. Estos 3 túneles son los túneles que usen los ricos para sacar el dinero fuera. O para marchar ellos. Escapen por aquí. Y veía, ponía Suiza. B. Bárcenas. Bélgica. P. Puigdemont. Luxemburgo. G. Google. Empezamos a discutir, venga, ¿quién marcha? Que si unos decían que si marchábamos todos, otros que solo unos pocos, que si los líderes, otro Manolín decía que marchara la dinamita nada más, que facemos, al final quedamos en que marchaba Fonmartiello, porque ya estaba fecho a estar exiliado, y Andrea. Y estaba en medio convencido si Fonmartiello, no, dame mucha galvana marchar al exilio otra vez. Y yo que sí, Fonmartiello, la estrategia es que marcháis los dos para afuera y entonces España pide una euroorden para que vos extraditen y como los europeos dicen que no, España queda como la gocha. No sabes la estrategia, si esto ya está más visto que yo que sé. ¡Escapa! Y Fonmartiello, que yo no me faigo un Puigdemont, que sí, que escapes. Y la otra esta, Andrea, que quite los piercing y faga como aquella faltosa de la CUF, que empezó a ponerse ahí en plan hippie. ¡Venga, marcha! Y ya estaba medio convencido entrando y dijo Fonmartiello, no, nosotros no somos burguesía catalana. Ellos tienen perres y saben idiomas. Nosotros somos unos probes y por saber casi no sabemos ni la nuestra lengua. ¿Qué? Y ya empezábamos todos, que no, que marches, que sí, no sé qué, cuando en este es que sentimos de la puerta de la entrada una voz que dice, papá. Miramos para allá y era Colás, Colasín, Fío Colás, que venía con 2 guajes de la mano y un cheque. Dijo, papá, vengo a pediros perdón y devolvemos todo lo que vos robé. Quiero volver a subir contigo la escalera por la que te tiré. ¡Ay! Empezaron a abrazarse y a llorar. Manolín hacía sina con les manines, todos abrazados. Y el Fiu Colás empieza, ¡ay! Además, papa, para recuperar el tiempo perdido, vamos a ir a vivir con vosotros. ¡No! ¡Eso no! Y bueno, y así salimos todos juntos. Y claro, ya eran las 8 de la mañana, la plaza de la villa ya estaba llena de gente, que estaba aplaudiéndonos y salimos simelgando el cheque, decíamos, logramos recuperar las preferentes. Y la gente decía este eslogan de los ingleses que dice, yes, un can, yes, un can, yes, win can, yes, win can, que quiere decir, vivimos como perros, pero de vez en cuando conseguimos algo. Bueno, y así no quedó la cosa. De entonces para acá, mira, Manolín hízose muy amigo de la nieta Andrea y del mozo, y andan por ahí de forixa, van a veces de sidrería en sidrería, y además pasas en el día filosofando del hortero patriarcado, y cuando marchen de un chigre a otro, dice Manolín, bueno, nosotros marchamos. Eso sí, el castrón de él no quiere decir a nadie dónde escondió la dinamita. El director del banco
Yo no sé qué fue o que sentó mal la tortilla que dimos al final con les pastilles. El caso ye que dejó el trabajo, marchó a vivir al monte y ahora dedícase a recopilar historias, recopilar palabras, hacer actuaciones. Y bueno, nosotros estamos preparando el juicio. Nosotros vamos a decir que sufrimos una incapacidad mental transitoria por falta de droga médica. Y les mujeres tienen su propia estrategia. A ver si sabéis cómo se llama. Les mujeres van a decir: fue culpa de los maridos, nosotros fiábamos de ellos, no sabíamos lo que estábamos haciendo, siempre firmamos lo que nos dicen. Llámase estrategia infanta, que hayáis salido bien. Así que lo único que me presta del juicio es que por fin vamos a poder decillos a esos jueces del Tribunal Supremo que dan la razón a los bancos que son unos pedazos sinvergüences. ¡Ya se acaba esta historia! Así acaba esta historia de mujeres y de paisanos del pueblo y de algunos sinvergüences.